Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta mañana vamos a estar meditando en un tema que lleva como base lo que es la divinidad de Cristo Jesús. Vamos a estar meditando sobre lo que es la divinidad de Cristo Jesús. Nosotros sabemos por la palabra del Señor, sabemos por la Escritura, que Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. Que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, dice, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Cristo Jesús es la manifestación del Dios invisible en una manifestación humana visible, que se ha dejado ver a la creación, que se ha dejado ver al mundo. Y no solamente que se ha dejado ver, sino que tuvo que tomar una manifestación, un cuerpo humano, para poder efectuar la redención por la raza humana, por el género humano, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Siendo Dios espíritu como lo es, según dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, como espíritu que es Dios, no podía derramar sangre literal para poder redimir a la humanidad. Por eso se necesitaba que Dios tomara una manifestación en un cuerpo para que pudiera descender a esta tierra, y descendiendo llevar a cabo el trabajo o la obra más gloriosa que se ha llevado en esta tierra, lo que ha sido la redención del género humano. Cuando al Dios de los cielos le plació despojarse de su gloria, de su grandeza, es decir, del poderío que tenía, es decir, estando en su gloria, se sometió al orden de los hombres. Dice Filipenses 2:5 que Dios no escatimó, que Jesús no escatimó el ser igual a Dios o el ser el mismo Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, forma de siervo, hasta ir a la cruz. Dice: por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que bajo ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor, fue levantado por encima de todo, fue levantado por encima de los cielos, descendió a lo sumo, se humilló, como hombre se humilló. Qué grande es el misterio de la piedad, que el Dios de los cielos, sin tener necesidad de venir a esta tierra, sin tener necesidad de ser humillado. Hay un verso que a mí me llama la atención tremendamente en Hebreos, y la palabra del Señor dice que Cristo Jesús en los días de su carne, dice que padeció grandemente. Y dice que aunque, dice, como hijo de Dios, dice, como hombre aprendió obediencia. Dice que aunque era hijo de Dios, aprendió la obediencia. Y yo meditaba en ese verso diciendo: Señor, ¿tú aprendiste algo? ¿Tú aprendiste la obediencia? El creador de los cielos, el Dios que todo lo sabe, el Dios que no tiene nada imposible para él, el Dios que está por encima de todo, aprendió algo. Aprendió porque tuvo que someterse por primera vez. El Señor no sabía lo que era estar bajo alguna autoridad, no sabía lo que era someterse a algo. ¿Por qué? Porque Él es Dios por encima de todo. Lo que Él dice se hace, lo que Él habla se cumple. Él no le tiene que pedir permiso a nadie, ni someterse a nadie. Él habla una palabra y su palabra es orden, se cumple, porque la palabra de Dios es poder, es autoridad.
autoridad y todo lo que Él habla se cumple al momento, se cumple. Dios no tiene necesidad de someterse a ningún orden, porque Él es el orden, Él es el que controla todo. Pero ese Dios de los cielos sublime, que es espíritu, se tuvo que humillar y tuvo que descender a la semejanza de hombre, que para Dios es algo, por así decirlo, ser el Dios supremo y tener que estar limitado a lo que un hombre está limitado, cansarse como el hombre se cansa, sufrir como el hombre sufre, sentir como el hombre sufre, pasar todo lo que el hombre pasa. Tuvo que pasar por todo eso sin tener ninguna necesidad. Todo para que usted y yo tuviéramos victoria por medio de Él. Que aprendiéramos que Él pudo como hombre vencer toda tentación, toda prueba. Y por Él somos más que vencedores ahora en Cristo Jesús nosotros. Todo por amor a nosotros. El misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, Dios viniendo a redimir a la humanidad, tenía que venir a efectuar un trabajo muy precioso y muy especial. Bueno, yo creo que la mayoría comprendemos y conocemos que Jesús es el Dios revelado en carne, es el Dios manifestado en carne. Pero el problema está cuando nos topamos con ciertas escrituras como la que vamos a estar meditando hoy, que muchas iglesias toman como fundamento esta porción que hemos leído para hablar de lo que es la Trinidad, hablando de separar a Dios en tres diferentes dioses. Le digo que en tres diferentes dioses porque se dice: el Padre es Dios separadamente, el Hijo es Dios separadamente, el Espíritu Santo es Dios separadamente. Nosotros creemos que solamente hay un Dios, no tres dioses separados. Un Dios que se ha manifestado de tres diferentes maneras. Un Dios que, siendo Dios como espíritu, ha tomado la autoridad o ha tomado la manifestación como el Padre, el Creador. Un Dios que ha venido a tomar la manifestación como Hijo, como el Redentor de la humanidad. Un Dios que es espíritu y que se mueve como espíritu ahora, guiando a la iglesia a toda justicia y a toda verdad hacia el reino de los cielos. Un mismo Dios cumpliendo diferentes funciones, un mismo Dios cumpliendo diferentes manifestaciones, pero no tres separados, uno solo, que ha tenido diferentes funciones en el tiempo de la creación del género humano en esta tierra. Amén. Ahora, el punto, le digo, no es solamente entender que Jesús es el Dios manifestado en carne. El punto es comprender algunas de las escrituras, como le digo, que parece que tienen algo de controversia. Por ejemplo, aquí donde leemos en Mateo capítulo 3, verso 13, nos habla la escritura de que Jesús fue bautizado. Y cuando fue bautizado, Jesús siendo bautizado, dice que se abrieron los cielos. Y dice que se miró el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que descendía en forma de paloma. Y también dice que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Entonces aquí parece que miramos que son tres personas distintas, o que son tres dioses, por así decirlo, que allá está el Padre arriba hablando, ahí viene el Espíritu Santo descendiendo, y acá está el Hijo siendo bautizado. Literalmente eso es lo que parece, literalmente así es como se mira. Pero ¿cuál es la revelación de la palabra? ¿Cuál es el fundamento de la palabra? ¿Por qué sucedió esto? ¿Y cuál es el mensaje que hay en todo esto? Vea lo que dice el verso 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Muchas iglesias enseñan que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo en el bautismo. Cuando Juan lo bautizó, se enseña de que ahí fue bautizado Jesús por el Espíritu Santo, por cuanto aquí dice la palabra
que se miró el Espíritu de Dios en forma corporal, en forma como de paloma, que descendió y permaneció sobre él. Y muchas iglesias enseñan que Jesús aquí recibió el Espíritu, es decir, que recibió el bautismo del Espíritu Santo, que antes de aquí Jesús solamente era como un hombre, que antes de aquí Jesús todavía no tenía autoridad, que todavía no tenía poder, que todavía no tenía esa evidencia de ser el mismo Dios, hasta que vino a posar el Espíritu Santo sobre de él. Mas la palabra del Señor nos enseña otra cosa. La palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo Jesús nació, es más, antes de que Cristo naciera, dice desde Isaías: he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen daría a luz un hijo, y ese hijo sería llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios nos visitaría, Dios estaría entre nosotros. No sería alguien más, no sería un hombre. Ahora, ¿desde cuándo sería Jesús Dios? ¿Desde que fue bautizado o desde mucho antes? Jesús, dice la palabra, que cuando nació, dice que los hombres sabios que llegaron del oriente llegaron a la casa donde estaba, y dice que le llevaron oro, mirra, incienso, y dice que lo adoraron. Ellos adoraron a Jesús siendo aún un niño. A nadie se le debe de adorar sino solamente a Dios. La palabra del Señor establece que solamente al Dios de los cielos es el que se le ha de adorar, al que se le ha de servir. No obstante, Jesús fue adorado desde pequeño, desde que recién nació. Fueron, se postraron, lo adoraron, porque desde ahí ya estaba Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra del Señor dice que Jesús crecía en sabiduría, y dice que a la edad de 12 años por ahí llegó al templo y comenzó a hablar con los doctores de la ley, con los sabios, y dice la palabra que los dejó avergonzados. No sabían responder a sus preguntas, les contestaba todo. Se quedaron atónitos, maravillados de la sabiduría que había en Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice desde allá, desde Isaías capítulo 11, que el Espíritu de Jehová reposaría sobre de él. Y dice: espíritu de sabiduría, de ciencia, de temor de Jehová, espíritu de conocimiento. La plenitud del Espíritu moraba sobre Cristo Jesús mucho antes de que fuera bautizado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que donde está, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor no recibió el Espíritu, Él es el Espíritu. Él es Espíritu y se mueve como Espíritu desde un principio, desde su manifestación. Él sigue siendo Espíritu, porque la plenitud de la deidad moraba, habitaba en aquel tabernáculo que se manifestó en esta tierra. ¿Estamos comprendiendo? Una vez más, Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Quiero que primeramente meditemos en este punto de lo que significa el hecho de que los cielos le fueron abiertos. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué significa esto de que los cielos le fueron abiertos a Cristo Jesús? Dice aquí la palabra que los cielos le fueron abiertos. La primera pregunta que quisiera que analizáramos es esta: ¿a quién le fueron abiertos los cielos? ¿A quién fue que se le abrieron los cielos? Si miramos desde el verso 13, Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando llega con Juan, Juan le dice: yo no te voy a bautizar, porque yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que quieres que yo te bautice si tú eres el Mesías, el Señor, y yo soy solamente un siervo? Yo soy el que necesito que tú me bautices a mí, porque tú eres limpio, santo, puro, sin pecado, y yo soy un hombre pecador. Es lo que le estaba queriendo decir Juan. Mas dice la palabra que el Señor le dijo a Juan: mira, tú no entiendes ahora, pero es necesario que lo hagamos así para cumplir toda justicia.
estaba tratando el Señor con Juan el Bautista. Estaba viendo un trato entre Dios y Juan el Bautista. Había algo que Juan tenía que comprender. ¿Qué es lo que Juan tenía que comprender? Juan tenía que comprender y conocer quién era el Mesías, quién era aquel enviado, quién era el Mesías que iba a redimir a la humanidad. Venga conmigo sin perder Mateo y venga conmigo a mirar lo que dice la Escritura en Juan. Venga a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a mirar lo que dice la palabra. En el verso 32, lo tenemos. Vamos a estar dándonos cuenta para quién primeramente fueron abiertos los cielos. Y he aquí que Jesús, después de que subió del agua, los cielos le fueron abiertos. ¿A quién le fueron abiertos los cielos? Vean lo que dice el verso 32 del capítulo 1 de Juan. Lo tenemos. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Señor, cuando llama a Juan, le dice: Juan, te he llamado y te he llamado para preparar el camino del Mesías. Y yo creo que Juan le preguntó: Señor, ¿y cómo voy a saber quién es el Mesías? Y el Señor le dice a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sobre quien veas que desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Había una señal que se le fue dada a Juan el Bautista por Dios. Una señal que iba a identificar al Mesías. Era una señal que iba a mostrar, que le iba a asegurar, a confirmar quién era el Mesías a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, estamos mirando en Mateo capítulo 3, que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. No le fueron abiertos los cielos a Jesús. A quien le fueron abiertos los cielos fue a Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Jesús sabía quién era él. Jesús sabía que él era el Dios manifestado en carne. Jesús sabía que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Juan no sabía. Juan tenía que recibir una identidad, y la identidad que iba a recibir es que el Espíritu Santo descendiera sobre el Mesías, sobre aquel que era el Cristo. No que realmente ahí recibió el Señor el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo. El Señor ya tenía el Espíritu Santo. Esa era una señal para que Juan creyera y supiera que delante de él estaba el Dios de los cielos manifestado en carne. El Mesías estaba dándole testimonio por medio de esa señal, de esa manifestación, conforme a lo que miramos que Juan testifica. Juan testifica que el Señor le dijo que tenía que identificar al Mesías con la señal de que vendría el Espíritu Santo y permanecería sobre de él. Y Juan dice: y yo lo he mirado y he dado testimonio de él, de que este es el Hijo de Dios. Entonces, primeramente los cielos le fueron abiertos. ¿A quién? A Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque tenía que conocer, tenía que entender quién era el Mesías. Segunda cosa: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué significa de que los cielos le fueron abiertos? Hay quienes se imaginan que de repente estaba nublado y se comenzaron a hacer las nubes para un lado, y quizás salió un rayo del cielo, como se mira por ahí en las películas, y comenzó a surgir algo, y algo así sucedió. No es nada por ese estilo, no es nada similar a eso. ¿Qué significa de que los cielos le son abiertos a una persona? Venga conmigo a Juan una vez más. Juan capítulo 1, verso 50 y 51. Lo tenemos. Juan capítulo 1, versos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
verso 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí está hablando el Señor a Natanael, y le está hablando de que desde antes que lo mirara físicamente, ya lo había mirado por allá debajo de una higuera, lo había mirado por el Espíritu. Y Natanael, cuando llega y cuando el Señor le dice esto, se asombra Natanael y dice: Señor, ¿pero de dónde me conoces? Le dice: desde que estabas allá te vi, allá debajo de la higuera. Y dice Natanael: de veras que eres el Hijo de Dios, de veras que eres el Cristo, porque cómo me miraste si estaba tan retirado. Y el Señor le comienza a decir: te maravillas por esta razón, te maravillas porque te he dicho que te miré desde que estabas allá debajo de la higuera. De cierto te digo que cosas mayores vas a mirar. Y le dice en el verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué les estaba diciendo el Señor aquí? Que iban a ver los cielos abiertos cada día, cada momento, que iban a andar caminando con el Señor y los cielos iban a mirar abiertos. No está hablando de un cielo literal, no está hablando de una manifestación literal, está hablando de la revelación espiritual, de que iban a conocer, se les iba a revelar cada día que caminaran con el Señor, que iban a mirar la manifestación del Dios de los cielos sobre de Cristo Jesús, de que se les iba a revelar, se les iban a abrir los cielos, el entendimiento, y iban a comprender y a conocer que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne, que iban a mirar maravillas, que iba a levantar muertos, que iba a calmar los mares, que iba a hacer tantas cosas gloriosas el Señor, que lo identificarían como el único y verdadero Dios. Entonces Él les dice: van a mirar los cielos abiertos de aquí en adelante. Pero no estaban mirando cielos literales abiertos, estaban mirando la revelación del Dios de los cielos sobre Cristo Jesús. Y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo es simbolismo de la plena y perfecta comunicación que habría del cielo a la tierra por medio de Cristo Jesús. Cuando dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 28 del verso 10 en adelante, que cuando Jacob iba huyendo de Esaú, llegó a cierto lugar y dice que se acostó en aquel lugar, puso una piedra de cabecera y tuvo una visión, un sueño, y dice que miró una escalera muy alta, muy grande, y a Jehová de los ejércitos arriba de ella, y dice que había ángeles que subían y descendían por aquella escalera. Y cuando Jacob despertó, dice que dijo: cuán terrible es este lugar, ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Este no es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Se le abrió el entendimiento de que el Dios de los cielos estaba ahí, de que había una relación, una comunicación. Ahí estaba el Dios de los cielos. Esa manifestación de la escalera es el cumplimiento de Juan 1:51. Cristo Jesús es la escalera que sube a la humanidad hacia el reino de los cielos. La gloria de Dios arriba de la escalera, y el Dios manifestado en carne es esa escalera que descendió desde el reino de los cielos para rescatarnos de este mundo perdido. Haga de cuenta cuando mira usted que por ahí hay una inundación terrible y hay por ahí un helicóptero y avienta una escalera para rescatar a los que se están hundiendo. Así, eso es lo que hizo el Dios de los cielos. Estando en gloria, miró a este mundo que se perdía y lanzó la escalera para acá, a esta tierra, para rescatar al género humano. Esa escalera es Cristo Jesús, el Dios de los cielos manifestado en carne, que vino a redimir a la humanidad y de esa manera rescatar al género humano, sacarlo de la perdición, sacarlo de la contaminación, sacarlo de la destrucción que viene para este mundo. Entonces miramos Juan 1:51, que dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La perfecta comunicación del cielo a la tierra. Ahora vamos a mirar otro pasaje, Hechos capítulo 7, verso 54. Lo tenemos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice la palabra que Esteban le estaba predicando al pueblo de Israel, a aquellos dirigentes espirituales. Les predicaba, les testificaba de Cristo Jesús, les testificaba de que Él era el Mesías, les testificaba de que ellos habían matado toda la descendencia del pueblo de Israel, había matado a los profetas antiguos y ahora habían matado al Mesías. Y les testifica. Llega el momento cuando se enfurecieron tremendamente. Llega el momento cuando ya estaban que crujían los dientes, que querían destruirlo, que querían matarlo. Pero en ese momento dice la palabra del Señor que Esteban, puesto los ojos en el cielo, dice, vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Se le abrieron los cielos. No fue algo literal. Si se abren los cielos literales, ahí se convierte todo ese montón de gente que lo quería matar. Pero nadie miró los cielos abiertos. El único que miró los cielos abiertos fue Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo y de repente tuvo una revelación tremenda, una visión. Se le abrió el entendimiento y miró a Cristo Jesús, no a la derecha, no a un lado. Miró la gloria de Dios y miró a Cristo Jesús en el poder de Dios, en el centro de Dios, en la gloria de Dios, en la autoridad de Dios. Miró que de Cristo brotaba la gloria de Dios, fluía la bendición, fluía aquel esplendor de gloria y de poder. Así es como lo miró. Los cielos abiertos se le abrieron y miró la revelación plena de Cristo Jesús, al Cristo glorificado, sentado en el trono, sentado en su gloria, sentado a la diestra. Diestra no es solamente mano derecha, sino es poder más que todo. Es el poder de Dios, y Cristo en el centro del poder de Dios. Ahí es donde estaba, porque ahí es donde ascendió, porque Cristo es el mismo Dios, es la manifestación del Dios invisible, y está ahí en lo que es la plenitud de la gloria de Dios. Ahí está rodeado por la gloria de Dios. Amén. Estamos comprendiendo hasta aquí. Vamos a regresar a Mateo capítulo 3, verso 16. Vea usted, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. El Espíritu de Dios no es una paloma, ni tiene forma en sí de paloma. El Espíritu en sí no tiene una forma, pero tuvo que haber una figura, una manifestación, una señal. ¿Para qué? Para que Juan lo identificara, para que Juan se diera cuenta lo que estaba recibiendo, para que Juan pudiera palpar, pudiera identificar al Mesías que estaba delante de él. Hermanos, comprender la divinidad de Cristo Jesús no es cosa del entendimiento, no es cosa de hablarle a una persona, es cosa de meternos en la gloria de Dios. Y los cielos se tienen que abrir, tienen que abrirse los cielos espirituales, para que usted y para que yo podamos recibir la revelación del Dios de los cielos, del Dios invisible manifestado en la humanidad. De otra manera, hermano, nos podemos volver contenciosos y podemos andar contendiendo sobre puntos semejantes con otra persona, diciendo esto y lo otro. Hermano, no es cuestión en que uno use el intelecto, o no es por causa del intelecto que alguien va a comprender. El conocer a Cristo es cuestión de meterse en el Espíritu, es cuestión de mirarlo en el Espíritu, es cuestión de revelación. La iglesia comenzó con un Cristo revelado, y esa iglesia ha de crecer bajo la revelación del Espíritu, de quién es Jesús, de quién es el Hijo de Dios, de quién es aquel que llamaban el Hijo de David, sino el mismo Dios manifestado en carne, que ha venido con un propósito para poder salvar a la humanidad.
Entonces, hermanos, le digo esto porque muchas veces perdemos el tiempo y nos hacemos necios nosotros mismos, queriendo convencer a una persona de lo que creemos, y esto no es por convencimiento. Venga conmigo y vea lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10. Cada vez que usted mira en la escritura que los cielos fueron abiertos, no está hablando de algo literal. Juan dice en Apocalipsis: vi el cielo abierto y un caballo blanco que descendía, y habla de la manifestación de Cristo. No está hablando de un cielo abierto, está hablando de la revelación que tuvo de la venida de Cristo Jesús cuando haya de venir. Entonces cada ocasión cuando mira, Esteban miró el cielo abierto, acá el Señor les dijo: verán el cielo abierto. Juan el Bautista miró el cielo abierto. No está hablando de algo literal, está hablando de revelación específica para que conozca cierta persona quién es el Mesías. Así es de que para que nosotros comprendamos, conozcamos, o para que otra persona conozca o comprenda quién es Cristo, se le tienen que abrir los cielos. Porque si Cristo no recorre la cortina, hermanos, en vano es lo que uno quiera hacer o lo mucho que uno hable. Tiene que recorrer la cortina del Espíritu el Señor para poder contemplar al Cristo de la gloria, para poder conocer al Dios de los cielos en el que hemos creído. Muchas veces, hermanos, ya hemos creído en Cristo, pero no hemos comprendido realmente el poder, la gloria. ¿Quién es ese Cristo en el que hemos creído? No es como dicen por ahí ciertos enseñadores, que es un Dios más pequeño, o que es un hijo literal inferior al Dios de los cielos. Cristo Jesús dice que es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él se encierra la plenitud del misterio de Dios. Él es el único Dios verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos la escritura. Lucas capítulo 10, le dije, amén. Verso 21. Dice la palabra del Señor: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo se conoce quién es Jesús? Por revelación. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No es cuestión de mucho estudio y de teología y de muchos libros y de las filosofías y escatología y milética y hermenéutica. No consiste en eso. No consiste ni en que me meto a estudiar el griego y el hebreo. No, tiene que haber revelación. A los niños, a los humildes, a los sencillos, se lo reveló el Señor. ¿Quién es el Cristo de la gloria? Nadie conoce, dice, sino solamente aquel a quien se lo quiera revelar el Hijo, a quien se lo quiera revelar Cristo Jesús. Entonces la base, hermanos, es que tiene que haber revelación. Los cielos abiertos es una identidad, es una semejanza de la revelación espiritual. No sé si alguna vez haya tenido una experiencia que de repente no comprende algo y de repente siente que se le despoja algo tremendo y comienza a tener un entendimiento tremendo sobre una porción de la palabra o sobre alguna cosa de la escritura, y ahí se le abren los cielos. Tiene la revelación, tiene el conocimiento. La vida espiritual es por revelación. No estamos aquí por convencimiento, estamos aquí porque hemos tenido una revelación del Dios de los cielos, según su palabra, según su espíritu, según su propósito para cada uno de nosotros. Nadie puede conocer a Jesús si no es por revelación. Muchas veces queremos hacer la obra con palabras, y con palabras no va a llegar a ningún lugar. Muchas veces es mejor doblar las rodillas y decir: Señor, trata con esta persona. Señor, revélale, Señor, tu misterio. Revélale tu palabra, Señor. Abre su entendimiento, que se abran los cielos para comprender y conocer quién es Cristo Jesús. Vea una vez más Mateo. Vamos a concluir. Mateo capítulo 3, verso 16.
Lo tenemos. Dice una vez más: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él? Juan el Bautista miró al Espíritu que descendía sobre Cristo y que permanecía sobre él. De esa manera lo identificó. Ya miramos que los cielos abiertos, estamos hablando de revelación espiritual, porque nadie más miró los cielos abiertos. Ahí había una grande multitud bautizándose con Juan el Bautista, y nadie miró los cielos abiertos. Solamente fue Juan el que se le abrió el entendimiento, se le abrieron los cielos espirituales y dijo: ah, este es el Mesías. Ahí está la señal, ahí está la manifestación. Entonces no estamos hablando de que acá está Jesús y allá viene el Espíritu Santo, no, como alguien separado, no, era el mismo, no más que esa era una señal, una manifestación para que comprendiera quién era el Hijo de Dios. El último punto, dice el verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se dice, bueno, aquí está el Padre hablando desde arriba. La voz está en el cielo, ahí está el Padre arriba y acá está Jesús abajo. No es así, porque hay veces que se pregunta, bueno, ¿cómo puede estar Jesús arriba y abajo? Venga conmigo a Juan capítulo 3. Hay muchas porciones de la Escritura donde se mira que Cristo ora al Padre, que Cristo se comunica con el Padre, y se oye una voz en el cielo en muchas manifestaciones. Y hay veces que se dice, bueno, ¿cómo puede ser que Jesús, verdad, que sea el mismo que está arriba que el que está abajo? Si Jesús está abajo, ¿cómo puede estar arriba? Pero vea lo que dice Juan capítulo 3. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 3, y veamos lo que dice el verso 13 en adelante. Juan capítulo 3, verso 13 en adelante. Aquí en todo este capítulo 3, el Señor le está hablando a Nicodemo de las cosas espirituales. Le está hablando del nuevo nacimiento y luego le habla de las cosas espirituales. Y Nicodemo no entiende nada. Y le comienza a preguntar Nicodemo, bueno, le comienza a preguntar cosas espirituales. Y el Señor le dice, si no comprendes ni las cosas terrenales, ¿cómo quieres entender las espirituales? Y vea lo que dice acá en Juan capítulo 3, verso 13 en adelante. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre descendió del cielo y está en el cielo? Cristo está hablando aquí, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, Él mismo. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ya estaba acá abajo en la tierra Cristo hablando, y dice, el Hijo del Hombre, es decir, yo, decía Cristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Alguien podría decir, bueno, Señor, pues por fin, ¿dónde estás? O estás en el cielo o estás en la tierra. Está diciendo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por fin, ¿dónde está el Señor? ¿En el cielo o en la tierra? Cristo Jesús es espíritu, se mueve como espíritu, y aunque esté en la tierra, no deja de estar en el cielo. Sigue estando en el cielo, puede seguir hablando desde el cielo, puede seguir manifestándose como espíritu del cielo. Sigue hablando, sigue obrando, sigue cumpliendo su misión. Él no dejó allá su trono vacío, es decir, no se quedó allá el trono sin nadie. Allá quedó Dios en espíritu, pero descendió también. Él está arriba y abajo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el cual está en el cielo, está en el cielo y también descendió del cielo. Está acá en la tierra hablando con Nicodemo y le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, ¿qué pasó? Es que Cristo Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es todopoderoso, está allá, está acá, está en todo lugar, se manifiesta de una y de otra manera, se manifiesta con muchos propósitos, pero es un solo Dios, es el mismo Dios movido en espíritu, moviéndose como espíritu para cumplir un propósito, para cumplir un propósito. Siempre que el Señor hablaba, decía, Señor, no es por mí, es por causa de estos, para que crean. Nunca el Señor hacía algo para Él. Señor, hace esto, gracias Padre, y esto es para que crean. Se oyó una voz, un trueno por allá,
que tronaba una voz y de repente unos decían un trueno, otros decían un ángel, otros decían le habló alguien. Y el Señor les dice: esto que se ha oído no es por causa mía, es para que ustedes crean, es para que conozcan que yo no soy un hombre natural, que hay una manifestación directa, una comunión de los cielos hacia la tierra, que el camino se abrió hace cerca de 2000 años con la venida del Dios de los cielos hacia esta tierra. La escalera cayó a la tierra para que el hombre, por medio de Cristo, pueda escalar al reino de los cielos. Por eso dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. El Padre aún estaba acá abajo, es decir, la esencia espiritual que moraba en aquel tabernáculo. Eso es lo que se conoce como el Padre. Dice: nadie puede venir a lo espiritual si no es por esta carne, por esta manifestación humana, si no es por Cristo Jesús, el Señor de los cielos. Entonces, hermano, cuando se dice se escuchó una voz, ¿sería que estaba otro diferente ahí arriba? No, no es que estaba otro diferente. A Dios no lo podemos romper en pedazos y decir acá está un Dios, acá está otro y acá está otro. No, un solo Dios verdadero. Oye Israel, que el Señor tu Dios uno es, no son muchos, es un solo Dios. Que haya tenido más de una manifestación, amén. Que se manifestó como Padre, amén. Que se manifestó como Hijo, amén. Que se manifiesta como Espíritu, amén. Sí, 3 manifestaciones en la tierra, pero un solo Dios manifestado de diferentes maneras. Así es de que necesitamos que se abran los cielos, que se recorra la cortina, que podamos por el Espíritu comprender el misterio que ahora ya ha sido revelado, la manifestación del Dios de los cielos, para no caer en el error de romper en pedazos a Dios, ¿verdad? Dios es un solo Dios con diferentes manifestaciones y diferentes funciones. Se manifestó como una piedra donde le dio de beber a multitudes en el desierto. Se manifestó como una zarza. Se ha manifestado de muchas maneras, pero no deja de ser un solo Dios, un mismo Dios, con diferentes propósitos, con diferentes mensajes y con diferentes manifestaciones. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y vamos cada día a estar tocando temas para conocer el fundamento espiritual en lo que hemos creído y lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Vamos a estar recibiendo algunos de estos puntos que parecen controversiales en momentos, pero vamos a estar recibiendo por el Espíritu la revelación de Dios, y vamos a estar creciendo espiritualmente y afirmando el fundamento de la enseñanza de la palabra de Dios que hemos recibido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a buscar el rostro del Señor. Si usted, hermanito, hermanita que está en este lugar, tiene algunas dudas, algunas cuestiones en ciertos puntos de la palabra, le diré: lo mejor que puede hacer es meterse en la presencia de Dios, es pedirle al Señor que le recorra la cortina, que se le abran los cielos, que pueda obtener revelación directamente de Dios, porque cuando el Señor le revela, le muestra, le abre su entendimiento, no habrá nada que lo pueda mover, no habrá nada que lo pueda desviar, no habrá nada que lo pueda apartar, sino que estará anclado, estará sólidamente apoyado en la roca inconmovible, y no habrá tempestad, no habrá ninguna cosa, ningún viento de doctrina que le mueva del fundamento que ha recibido por la revelación del Espíritu de Dios sobre su vida. Así es de que vamos a buscar esa manifestación, esa presencia de lo alto, esa presencia, esa investigación.